Muy buenas tardes tengan todos los amados en esta hora. Y le habla a su amado hermano en Cristo, Oscar Campos Brenes de Los Ángeles de Cartago. Bendito sea el Señor, convocados en este día tan especial de la maratónica en beneficio de Radio TV Medellín de Puerto Limón, Costa Rica, para todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados. Es un gozo, una gran alegría que me hayan tomado en parte para poder participar en una corta enseñanza, reflexión de la palabra bendita de nuestro amado Dios Todopoderoso. Santo es el Señor. Y quisiera hacer una cortita oración, bendito sea el Señor, para pedirle a Dios que Dios bendiga nuestro corazón y a todos los oyentes y que nos dé esa unción que todos necesitamos para seguir adelante en sus caminos santos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te rogamos, te imploramos, Señor, tu bendición, tu protección, tu amparo, tu fortaleza y la guía del Espíritu Santo para poder cumplir, Dios mío, Señor bendito, Dios de la gloria, con esta reflexión, Padre amado, que tú puedas tocar los corazones, las vidas, Señor, de toda la radioaudiencia, Señor, que tú puedas bendecir mi corazón y mi mente, Señor, dándome sabiduría y temor de lo alto. Padre, te doy gloria y honra y alabanza. Muchísimas gracias, omnipotente Dios. Sí, mis amados hermanos, y en esta tarde Dios ha puesto en mi corazón tocar un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra convivencia diaria en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y en la familia. Bendito sea el Señor. Este tema se llama la decadencia o insuficiencia de la fe en nuestra vida cristiana. Bendito sea el Señor. Y vamos a hacer algunas preguntas. Que de esta enseñanza sobre esta insuficiencia en nuestra vida cristiana. Bendito sea el Señor, que es muy común, es común hoy en día, bendito Dios, y siempre ha sido común desde los tiempos de Jesucristo. Pues vamos a estar viendo qué es una fe natural y qué es una fe espiritual. ¿Por qué es importante que la iglesia conozca sobre la fe espiritual como fruto del Espíritu? ¿Qué debemos hacer para desarrollar nuestra fe espiritual? ¿Qué es un don de fe? ¿Cómo una de las manifestaciones del Espíritu? Y de último, ¿qué debemos hacer para anhelar y estar abiertos al don de fe como el resto de los dones del Espíritu Santo? Bendito sea el nombre del Señor. Y como introducción vamos a estar viendo algo importante aquí. Dice que para la iglesia es importante entender sobre lo que ya se conoce como la fe de forma natural. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos estar realizando sobre las distintas formas de fe que se manifiestan entre todas las personas de este mundo, tanto entre aquellas que no han tenido un nuevo nacimiento, como entre aquellos creyentes que conforman el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Entre ambos grupos encontramos el tipo de fe natural, como los que poseen una fe de carácter espiritual. Y de ambos nos vamos a estar refiriendo en esta corta enseñanza. Es algo maravilloso contemplar, mis amados hermanos, el tipo de fe natural como los que poseen una fe, bendito sea el Señor, espiritual. Bendito es Dios de la gloria. Es algo maravilloso contemplar, hermanos, cómo las personas actúan en el mundo bajo una serie de principios de fe en una forma natural, pues la humanidad se encuentra accionando continuamente en la vida según sus necesidades, y estas necesidades generales lo llevan a planificar, organizar, coordinar y controlar acciones en su vida, con el fin de alcanzar una serie de metas que sumadas entre sí dan como resultado los objetivos propuestos en cada necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí podemos apreciar que muchas personas enfrentan el día a día grandes retos, buscando cómo alcanzar y satisfacer sus necesidades. Claro está que muchas de sus acciones pueden estar acompañadas de una gran incertidumbre que tiene que ver con sentimientos negativos como el no sé si podré alcanzar mis metas en este día o durante este tiempo con todos mis esfuerzos. Bendito sea el Señor. Como es el caso, mis amados hermanos, de un agricultor que tiene que enfrentar todo un proceso en la tierra para lograr alcanzar su cosecha. Bendito sea el Señor. También no debemos de olvidarnos que el inmenso amor del Señor ha dotado al hombre, que aunque en forma natural, Él es bendecido en todos sus sentidos naturales para que pueda estar presto en algún momento de su vida para recibir el don de fe de la salvación, cuando Dios así lo llamare. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo acontece a los cristianos, hermanos, que en nuestra vida tenemos que enfrentarnos, ejercitarnos a través del fruto del Espíritu Santo,
los grandes retos espirituales para llegar a alcanzar nuestra salvación y la vida eterna, pues el Señor lo ha establecido de esta forma, porque escrito está: mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo, según Mateo 24:13. Bendito sea el Señor. Para seguir avanzando en la parte del desarrollo, veamos algo importantísimo, hermanos, ya entrando en materia. Ahora vamos a estar viendo los conceptos de la fe. Bendito sea el Señor. Bueno, para ver la número 1, ¿qué es la fe de carácter natural? Bueno, vamos a ver, mis hermanos, es aquella conocida como la fe de los sentidos o la fe del alma o del corazón. Esta puede ser positiva o negativa, basada en la razón y los sentimientos. Con este tipo de fe es imposible que una persona pueda recibir la salvación. Esta es la fe del hombre natural, donde las escrituras identifican al hombre como una criatura que no percibe las cosas que son del Espíritu, según 1 Corintios 2:14, que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Excepto que Dios lo toque por el Espíritu Santo para que él pueda estar presto a escuchar la palabra de Dios y entenderla. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de esta fe de carácter natural también podemos encontrar gran cantidad de personas que profesan una determinada creencia relacionada con Dios, sin haber tenido un nuevo nacimiento espiritual, las cuales van por la vida sin el verdadero fruto del Espíritu Santo. A todas estas personas de una fe de carácter natural o inconversas que no se han humillado ante el Señor para recibir el don de la salvación, los misterios del reino de Dios les son vedados. O sea, que no les son posibles de comprender con su mente natural, excepto que Dios le permita que puedan ver con ayuda del Espíritu Santo para recibir a Jesucristo en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver la segunda fe, que es de carácter espiritual. Dice, es aquella que proviene de Dios y que el hombre debe recibir como un regalo al oír la palabra y poder aceptar el llamado de la salvación mediante la intervención del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fe se activa, mis amados hermanos, en la mente y el corazón del hombre, y viene por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10 del 8 al 10 y el verso 17, que reza de la siguiente manera. Bendito sea el Señor. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 17 dice: así es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Las escrituras también, mis amados muestran en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo trajere. Bendito sea el Señor. Esta fe de la salvación ministrada por el Espíritu Santo es el que le permite al hombre poder ver en forma espiritual, o sea, Dios le abre los ojos espirituales, comienza a tener comprensión de las escrituras, porque Dios lo engendra con su espíritu, nace de nuevo y está abierto a hacer la voluntad de Dios, pues es guiado por el Espíritu Santo. Este tipo de fe dada por Dios le permite al hombre querer en Jesucristo con el fin de tener el regalo de la salvación y la vida eterna. Según Juan 3:36, que dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el Señor. Palabra de Dios, bendito sea el Señor. Dios advierte al hombre que si rechaza el llamado de la salvación por la intervención de su Espíritu, no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. Dios nos da la libertad de creer o rechazar el llamado de la salvación, pero también nos advierte, mis amados amigos y hermanos, del peligro de posponer el llamado del Señor, ya que muchos creen no estar preparados para seguir a Jesucristo, ignorando que nuestra perseverancia en el Evangelio es guardada por Jesucristo, o sea, nuestra vida es llevada con la ayuda del Señor. Esta fe de la salvación, mis amados hermanos, capacita al nuevo creyente a conocer, a amar a Dios
perseverando en el primer amor y guiado por el Espíritu Santo, también lo predispone para hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor de la gloria. Y vamos a estar entrando ahorita a algunos comentaristas bíblicos que, bendito Dios, que proyectan una enseñanza sobre lo que ocurrió en el huerto del Edén. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos enseñan que Dios creó al hombre en el huerto del Edén. O sea, ellos toman de las escrituras, según Génesis, esta enseñanza, que Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Dice que lo creó para ser eterno, lleno de luz y de santidad, con la capacidad de hablar con Dios, lleno de gracia y de fe. Pero al pecar contra Dios perdió su luz y su santidad, con que Dios lo había revestido. ¿Sí? Dice que se le cerraron los ojos espirituales y se les abrieron los ojos del alma, o sea, los ojos naturales. Según Génesis 3, del 6 al 8, que reza de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice que era árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ustedes pueden ver que cuando el hombre pecó, se le abrieron los ojos del alma y se le cerraron los ojos espirituales. Bendito sea el Señor. Él se dio cuenta que estaba desnudo, por eso se vistió con hojas de higuera. Porque el pecado avergüenza, y bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí que aquí el hombre murió espiritualmente, perdió la fe en Dios y comenzó a actuar como por medio de los sentidos naturales, basados en el miedo, en el temor y la razón. Bendito sea el Señor de la gloria. Dice que el hombre permanecía en fe y vivía en fe hasta que pecó y cayó de la gracia de Dios. El hombre murió espiritualmente cuando la gloria de Dios se apartó de él. De ahí la decadencia o la degeneración del hombre en sus futuras generaciones y la enorme dificultad de relacionarse con su Creador. Bendito sea el Señor de la gloria. Posteriormente a la caída del hombre, él procura conectarse con Dios mediante sacrificios u holocaustos de sangre para mantenerse limpio del pecado. Pero aún haciéndolo de esa manera, no todos lograron la forma correcta de llevar a cabo, bendito Dios, llevar a cabo esos sacrificios, pues algunos eran torpes o faltos de entendimiento, como Caín, que comenzó a hacer sacrificios según su nueva naturaleza pecaminosa y no según lo establecido por Dios, por la pérdida de sus ojos espirituales y su santidad con la cual Dios le había revestido. Eso está en Génesis 4, del 3 a 5, que dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín fue censurado por Dios porque su actitud era perversa y su ofrenda no era grata delante de Dios, pues los sacrificios de Dios representan una ofrenda de sangre, como la de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, vamos a estar viendo ahora la tercera fe como fruto del Espíritu, que es algo que verdaderamente debemos de meditar, por cuanto a nosotros que Dios nos ha llamado a esta grande salvación, hemos sido introducidos a esta carrera espiritual, donde debemos de procurar tener en nuestra vida este fruto del Espíritu Santo, o estas benditos, por así decirlo, estas características del fruto del Espíritu Santo, que ya todos conocemos que son 9. Dice: este fruto de fe del Espíritu, que es engendrado en lo profundo del corazón del nuevo creyente y que le ha dado la facultad de un nuevo nacimiento, comienza su proceso de crecimiento, alimentado constantemente por la palabra de Dios, por la oración.
sin las cuales es imposible que el creyente pueda vivir en relación con Dios y en dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor de la gloria. En este proceso, mis amados hermanos, de alimentación constante de la palabra bendita de nuestro Dios, a través de la oración y la dirección del Espíritu Santo podemos ir creciendo en fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, fortaleciéndonos para enfrentar las grandes pruebas, tribulaciones y adversidades de la vida. En la medida de nuestro crecimiento espiritual de fe, vamos conociendo, amando y sirviendo a Dios en todas las áreas de un ministerio fructífero. Bendito sea el Señor. De lo contrario, no se podría llevar a cabo. La fe como fruto del Espíritu debe ser también cultivada, según 2 Timoteo 2, del 6 al 7. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en esto, dice el Señor. Para cultivar el fruto de la fe es necesario morir primero, así como una semilla tiene que morir para dar fruto, según Juan 12, 24. Bendito sea el Señor. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dios demanda de nosotros, amados hermanos, que seamos personas llenas de fe, con el fin de que podamos llevar una vida fructífera. Bendito sea el Señor, una vida cristiana fructífera. Bendito sea el Señor. Según el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, dice que los diáconos deben ser llenos de fe. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También encontramos una referencia bíblica, mis amados hermanos, en Hechos 11, 22 al 24, donde Bernabé, siendo compañero del apóstol Pablo en los primeros años de su ministerio, tuvo una labor encomiable y ejemplar para todos. Y dice así en el verso 22: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Estas cosas eran lo que estaba sucediendo. Bendito sea el Señor, las conversiones, los milagros. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó en gran manera y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí podemos apreciar una característica de un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, de fe, una persona que es abnegada, se preocupa, busca exhortar, busca edificar, busca consolidar lo que es la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Está presto, tiene sus ojos espirituales abiertos, está lleno de gozo, está lleno de fe y de poder del Espíritu Santo, y Él quiere que todos sean igual a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fe como fruto del Espíritu, mis amados hermanos, entre otros frutos también que se hace mención ahí, bendito Dios, en Gálatas, bendito sea el nombre del Señor, dice que se nos da para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Esta es la que produce el Espíritu de Dios en nosotros para capacitarnos y mantener nuestra comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Esta fe solo la tienen los creyentes nacidos de nuevo, aquellos que decidieron depositar su confianza en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Se le dieron cierta medida de fe para ayudarles en la vida cristiana. Eso está en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, bendito sea el Señor, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a estar viendo algunas advertencias que nos hace el Señor a través del apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, según referencias en el Antiguo Testamento de actos que ocurrieron y que tenemos que discernir y entender, que algunos fueron de bendición y otros fueron de, por así decirlo, de fracaso y maldición. Bendito sea el Señor. Entonces, advertencias que se nos dan para que tengamos en cuenta de todo lo ocurrido a los antiguos y a muchos que conformamos la iglesia de Jesucristo. En 1 Corintios 10 del 1 al 12 dice el apóstol San Pablo, dice el Señor a través del Espíritu Santo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, viene en primer lugar, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y también dice en el 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. También dice, y no tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos también murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre del Señor. Son advertencias tremendas. Como lo hemos manifestado anteriormente, por causa del pecado muchos fueron envueltos en la ceguera espiritual, como las generaciones de Caín, de hombres malvados y llenos de toda clase de perversidad, que se rebelaron contra Dios durante el tiempo de Noé, hombre justo delante de Dios, y también como aquellos hombres de Sodoma y Gomorra, que eran catalogados como sodomitas. Bendito sea el Señor de la gloria. Dice, en la historia bíblica también encontramos a muchos hombres que Dios les había llamado y ungido para guiar al pueblo de Israel, como al rey Saúl, bendito sea el Señor. Dice que interpuso sus propios deseos, desobedeciendo al mandato del Señor por medio del profeta Samuel. Y ustedes saben ya todo lo que pasó el rey Saúl, de cómo Dios lo desechó del ministerio. También podemos apreciar otra referencia a lo que le ocurrió al rey David, que comenzó bien en su carrera como rey de Israel, pero que en un momento de ociosidad, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que descuidó su responsabilidad de estar al frente de los ejércitos de Dios contra los amonitas, enemigos del pueblo de Israel. Y el enemigo lo trabajó en sus debilidades de la carne y cayó en pecado. El rey David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, quien entonces quedó embarazada, y luego al enterarse del estado de embarazo, mujer de Urías Eteo, David trató de ocultar su pecado y finalmente dispuso que Urías, el marido de Betsabé, fuera muerto en la batalla. Bendito sea el Señor. Encontramos también otra situación bastante delicada con el rey Salomón, que al final de sus días cometió hechos que violentaban los mandamientos del Señor. Y al allegarse y unirse a mujeres extranjeras impías, que hicieron que el rey Salomón fuera desviado y cegado en sus ojos espirituales, hasta llegar a construirles templos paganos de adoración a otros dioses. Bendito sea el Señor, que provocó la ira de Dios. Hay algunas advertencias, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, también a los miembros de la iglesia de Jesucristo. Vamos a ponerle mucha atención a esto, porque esto es importante. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual, pues aunque Dios nos restauró de nuestra vida pasada, abriéndonos nuestros ojos espirituales, bendito sea el Señor, todavía enfrentamos diariamente nuestras luchas contra la carne, la cual debe ser controlada por el Espíritu de Dios, y así nuestro corazón se inclinará al control del Espíritu del hombre, que a la vez es fortalecido por el poder del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 5:16 dice el Señor, dice el apóstol San Pablo a la iglesia, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Entonces dentro de nuestro corazón se debaten varias luchas, bendito sea el Señor. El corazón se inclinará al que está más fuerte, ya sea a los dictados del Espíritu o al dictado de la carne. Entonces nosotros somos los que decidimos
en consagrarnos, en buscar la palabra de Dios, en la oración, en la consagración a Dios, para que nuestro corazón sea santificado y pueda inclinarse a la dirección del Espíritu, a la dirección del Espíritu del hombre, que está controlado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, pues el corazón se inclinará a los deseos de la carne. Esto es algo práctico así, entonces es comprensible. Bendito sea el nombre del Señor, y por eso el Señor demanda que nos humillemos delante de Él. Dice, como también sucedió a los líderes religiosos del pueblo de Israel, en su falta de responsabilidad de guiar a su pueblo en la correcta enseñanza de la verdad y de la justicia, el amor y la misericordia, atributos que ellos habían perdido, erraron y se olvidaron de servir al Señor de todo corazón y se dejaron engañar por el enemigo en sus debilidades de la carne y no tener un corazón verdaderamente circuncidado. Bendito sea el Señor. Y por no tener un corazón verdaderamente circuncidado, ellos se volvieron altivos, arrogantes, vanidosos, olvidando los principios del amor, la misericordia y la verdad de Dios. El pecado entra al corazón del hombre por su descuido espiritual y su desconexión con el dador de la vida. El Señor mismo lo dice en Jeremías 2:13, mis amados hermanos, dice, porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos cayeron en la apostasía y se rebelaron contra el Señor, perdiendo su visión espiritual. Bendito sea el nombre del Señor de la gloria. Vamos a ver otras advertencias también que se dieron muy delicadas en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias que son tipo de todo lo que viene aconteciendo desde que se inició la iglesia de Jesucristo hasta nuestros días. Esto está sucediendo y así está pasando porque todos lo sabemos, pero el Señor en su misericordia siempre está ahí tratando de guiar, ayudar, para que nos enfoquemos y no perdamos la visión de nuestro llamado. Y vamos a estar viendo solo dos reprensiones, que es en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de la Odisea. Bendito sea el Señor. En la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis está 2:1-4, que dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, ese es el pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero viene la reprensión en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces aquí es algo que el Señor dice, que aunque estemos haciendo muchas cosas, podría ser que las estemos haciendo por obligación, o por agradar a los hermanos o a otros ministerios, o por competencia, y no de todo corazón. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo lo que hagamos dentro del ministerio debe ser para Dios, como que si lo estuviéramos haciendo directamente para Dios y no para el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que están ocupadas en un ministerio, en las cuestiones materiales, y hacen todas las cosas para ser vistos, y entonces ahí viene el problema. Entonces todas las cosas deben ser dedicadas al Señor por amor, de todo corazón. Y vamos a ver la otra característica de la iglesia de la Odisea, que también es el tipo de la última iglesia, de lo que está ocurriendo actualmente, que es algo atroz, algo tremendo, algo terrible que está sucediendo. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude y nos proteja de no caer en estos tipos de apostasías. Dice Apocalipsis 3 del 14 al 19. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, o sea, el pastor que se encuentra en la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y de vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntese. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Qué está ocurriendo, hermanos, en nuestros días? Muchas personas están perdiendo su visión espiritual, están cayendo en lo terrenal, en lo que es de apariencia, y ya mucha gente ni espera la venida del Señor. Dicen que la cuestión del arrebatamiento de la iglesia, eso es algo que está mal interpretado, y muchos se han vuelto al materialismo, a lo que se llama la prosperidad, y anclaron su corazón en las cosas terrenales. Entonces perdieron sus ojos espirituales. Por eso el Señor dice: unge tus ojos con colirio, porque veo que no estás viendo bien. Y dispóngase a comprar, dice, oro refinado en fuego. O sea, es una vida que tiene que ser volver a la reconsagración, a la santificación, a la entrega en ayuno y oración y humillación delante del Señor. Bendito sea el nombre del que vive. Y también vamos a ver otro concepto aquí, donde continúan las exhortaciones. Dios también nos advierte sobre los peligros que enfrenta la iglesia en todos los tiempos, y de cómo también fueron castigados los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y esto lo encontramos según en Judas 1 del 3 al 7. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero, hermanos, quiero recordaros ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, también dice que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. O sea, ellos perdieron su visión espiritual, ellos perdieron su posición y ya no entendían lo que Dios les había dado. Dice que estaban en prisiones eternas. En prisiones eternas es como un ciego que no puede ver nada. Dice: y guardados para el gran día de Sodoma, como el gran día del juicio. Bendito sea el Señor. También como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, las personas de Sodoma y Gomorra se habían encendido tanto en maldades y en perversidades que ya no veían nada de lo que es justicia. Ellos estaban peores que animales. Bendito sea el Señor. Y así está hoy en día la humanidad. Así está hoy en día mucha gente que se han metido encubiertamente en las iglesias y haciendo atrocidades delante del Señor, y los cuales ya están reservados para este día del gran juicio también, igual que los ángeles. Entonces debemos de tener mucho cuidado con nuestra posición en el Señor. También en Santiago 1 del 5 al 6 hay otro caso particular, que es de la duda, que el Señor ve a la duda como un pecado muy grande. Dice que advierte a muchos creyentes que son que son de una fe inconstante, sujeta a la duda. Dice en 5 y 6, que Santiago 1 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Bendito sea el nombre del Señor. Y sobre esta advertencia está enfocada la exhortación de una gran cantidad de creyentes que han perdido la verdadera comunión con Dios, pues se abandonaron en la oración, la lectura de las Escrituras, que proveen fe, porque la palabra de Dios trae poder y potencia para fe. La fe viene por el oír, dice, trae temor santo y conocimiento. Estos creyentes también fueron perdiendo su fe porque se dejaron de congregar, y Dios ha establecido según Hebreos 10:23 que no debemos de congregarnos como algunos tienen muchos por costumbre. Bendito sea el nombre del Señor. En estas Escrituras se nos revelan, mis amados hermanos, muchas formas de cómo la fe se manifestó en todas aquellas personas que en su conducta fueron aceptadas y agradaron al Señor, las cuales fueron declaradas justas delante de Dios, y que enfrentaron grandes retos de carácter espiritual. Como también podemos apreciar a otras personas llamadas por Dios que se descuidaron y cometieron grandes errores en el ministerio,
Algunos de ellos hasta fueron eliminados de entre los grandes propósitos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los hombres grandes que todos conocemos, según Hebreos 11 del 4 al 31, se hace mención y referencia a todos los conocidos, a los héroes de la fe, como la fe de Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, según Génesis 4:4. Bendito sea el nombre del Señor, que donde Dios miró con agrado al corazón de Abel y su ofrenda. La fe de Enoc, que caminó Enoc con Dios y luego fue traspuesto para no ver muerte. Bendito sea el nombre del Señor. También encontramos la fe de Noé, que en medio de la advertencia del diluvio preparó el arca para su salvación y la de su familia. Las escrituras nos muestran que Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones, el cual caminó con Dios. Génesis 6:9. También tenemos la fe de Abraham. Todos sabemos que Abraham fue llamado por Dios desde Ur de los Caldeos y le creyó a Dios y anduvo como errante en la tierra, porque él esperaba las promesas del Señor. También vemos la fe de Abraham cuando Dios le pidió a Isaac en sacrificio vivo sobre el altar de piedras, y él lo hizo creyéndole a Dios que Dios, aunque lo matara, Dios le devolvería a su hijo. Él sabía que Dios era fiel. Bendito sea el Señor. Y así sucesivamente tenemos muchos gigantes de la fe como Isaac, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y muchos profetas. Y también en el Nuevo Testamento, gentiles y judíos que sorprendieron al Señor con grandes manifestaciones de fe, como la mujer cananea, la mujer del flujo de sangre. Vemos también al centurión, que amaba a su siervo, bendito sea el Señor, y que le dijo al Señor que lo fuera a ayudar, pero que no era necesario que llegara hasta la casa, porque él se consideraba no digno que él entrara a su casa. Bendito sea el Señor. Vamos a tocar el último, que es la fe como un don de manifestación del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aquí la Biblia nos enseña sobre este tipo de manifestaciones de la fe, ya pero como un don dentro de los demás dones, que son los 9 dones, ¿verdad? Con el fin de que la iglesia de Jesucristo sea edificada, según Corintios 12 del 8 al 9, pero dice: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga, qué importante, qué lindo, qué precioso. Las manifestaciones, o sea, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones para provecho de ¿quién? Podríamos preguntarnos. Bueno, pero para provecho de la iglesia de Cristo, para los enfermos, para las personas incrédulas, para las personas que necesitan ser enseñadas, para muchas personas que llegan a la iglesia buscando auxilio y ayuda, misericordia por una enfermedad, también por la necesidad de la salvación, porque se encuentran vacíos. Entonces todas estas manifestaciones las hace el Señor en medio de su pueblo para la edificación de la iglesia y suplir las necesidades de las personas. Y aquí podemos encontrar, bendito sea el Señor, dice, porque a este hermano o a aquel otro hermano les dada por el Espíritu Santo la palabra de ¿qué? La palabra de sabiduría. Dice, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas personas dicen que, bueno, yo tengo el don X, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, nosotros los creyentes no podemos adueñarnos de ningún don, porque los dones le pertenecen al Espíritu Santo y Él los manifiesta a una persona en particular o a algún creyente que Él lo considera digno por su consagración, por su santificación, por su abnegación a la obra, al llamado del Señor. Entonces, cuando una persona es usada por un don en particular, tiene que reunir condiciones apropiadas, de ser un hombre recto, santo, de temple sólido, no inconstante, sino que tenga primeramente el fruto del Espíritu Santo, o sea, el fruto del amor, gozo, el de la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un creyente que camina
bajo la unción del Espíritu Santo y con el fruto del Espíritu, y está preparado para algún don en particular que Dios quiera darle. Bendito sea el nombre del Señor, pero hay condiciones para que se manifieste este don. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el creyente con respecto, dice, a estos dones? Dice que debe anhelarlos y estar abierto en su corazón para que Dios lo tome en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Y bendito sea el Señor. Esta enseñanza que nosotros estamos compartiendo está destinada para ayudar a comprender los dones del Espíritu y motivarnos a buscar diligentemente los mejores dones. Pero es necesario que el creyente viva en santidad, en fidelidad y obediencia, como dijimos anteriormente, la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor. Estar abiertos, preparados, buscando el rostro del Señor de todo corazón, conociendo mucha palabra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra. Y dice que Dios galardona a los que tienen esa fe, a los que le honran y a los que se dejan educar, los que se dejan enseñar, que tienen un espíritu educable. Hay una parte en la Biblia que dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, nosotros llegamos a conocer al Padre a través del Hijo, de las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Entonces las Escrituras nos revelan también a través de los profetas quién era el Padre, el carácter del Padre y las exigencias del Padre, su personalidad, su forma de ser. Bendito sea el Señor. Entonces cuando nosotros escudriñamos y recibimos la revelación del Espíritu Santo, de la palabra, o sea, el rema de la palabra o el espíritu de la palabra, entonces estamos aprendiendo a conocer quién es nuestro Padre Celestial, quién es su Hijo amado Jesucristo, en qué áreas de la palabra Él se agradó y en qué áreas de otra palabra no se agradó. Entonces eso nos prepara para ser aptos para militar en el reino de los cielos, en el Evangelio al cual hemos sido llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para concluir, bendito sea el Señor, vamos a ver aquí, bendito sea el Señor. Para concluir, dice que en todo el contexto de la palabra, creemos de todo corazón que la voluntad de Dios es guiar a la iglesia a través del Espíritu Santo. Amén. Y en todo este proceso de la guianza del Espíritu Santo, del llamado del Señor, del engendramiento de los frutos, del fruto del Espíritu Santo, del caminar en sumisión, en obediencia, en santificación por el Espíritu Santo al Señor, dice que nuestra fe va incrementándose, nuestros ojos se van abriendo espiritualmente, nos vamos santificando, bendito sea el Señor, y nos vamos volviendo aptos para ser candidatos a algún don en particular que Dios quiera usarnos para la edificación de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, sino en las campañas que se hacen, que se necesitan hombres llenos de fe y del poder del Espíritu Santo. Dios no va a usar un vaso inconstante y lleno de dudas, que no se preocupa por engendrar el fruto del Espíritu, o sea, que no tiene amor, que no tiene paz, que no tiene gozo, que no es benigno, que no es bondadoso, que no es misericordioso, ni compasivo, ni que tiene dominio propio. Entonces Dios no puede usar una persona que no reúna las condiciones dentro del esquema que Dios ha determinado para la iglesia. Entonces es importante de que en este proceso del llamado de Dios, estemos considerando y autoanalizándonos o haciéndonos autoevaluación de que si verdaderamente nosotros somos creyentes que agradamos a Dios de todo corazón, de que estamos cumpliendo las reglas de oro que Dios ha establecido en su palabra, porque a través de ellas vamos siendo preparados para que Dios nos use en beneficio y provecho de las almas, de nuestras familias, de la misma iglesia, de las personas que vienen con muchas necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Y preparados también para llevar el mensaje de Cristo a las personas que no entienden por qué nosotros actuamos de esta manera, porque así éramos nosotros antes. Nosotros éramos llevados por el pecado, andábamos en un mundo de oscuridad,
que no entendíamos las cosas espirituales, pero gracias a Dios y a su misericordia que Él nos abrió nuestros ojos, nos tocó a través del Espíritu Santo y nos catapultó para ver la puerta que es Cristo y entrar por esa puerta y caminar por el camino estrecho, renunciando poco a poco, renunciando a todas las cuestiones de la carne, y por la gracia de Dios y la misericordia forjándonos para vivir una vida cristiana aceptable y agradable delante del Señor, para que así cumplamos nuestra tarea en el llamado del Evangelio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ruego a Dios que Dios permita que esta palabra sea fructificada en el corazón de todas aquellas personas que de alguna u otra manera puedan escuchar este mensaje, porque sabemos los misterios de Dios. A nosotros nada más el Señor nos ha mandado que llevemos el Evangelio del reino, que podamos predicar las buenas nuevas de salvación, que la podemos predicar tanto con el habla como con nuestro ejemplo, con nuestro estilo de vida, que es un estilo de vida nuevo, un estilo de vida que donde Dios dice que trae agrado, como dijo el Padre de su Hijo: este es mi Hijo amado en cual mi alma tiene contentamiento. Entonces cuando Dios ve eso en el creyente, en sus hijos, Él tiene contentamiento en su corazón, porque estamos llevando las buenas nuevas de salvación y cumpliendo así el propósito divino en nuestra carrera espiritual. Que Dios me les bendiga y damos gracias al Señor por su Santo Espíritu y por su santo temor. Gracias, Dios me les bendiga.